par. Veníamos entonces, la clase pasada me estaban diciendo, vimos supremacía y jerarquía de las normas, ¿se acuerdan? ¿Por qué era importante eso que vimos? ¿Por qué les parece importante la supremacía constitucional y cuál es la jerarquía de nuestras normas? Para decidir cuando entran en... Perdón. Por el ordenamiento jurídico. O sea, sabemos que la ley fundamental nuestra es la Constitución Nacional, y de ahí se desprenden las leyes, las normas y los tratados. Sí. Bueno, los tratados tienen superioridad a las leyes, y además algunos tratados tienen jerarquía constitucional. Florencia, ¿qué ibas a decir? No, decía lo mismo, para un ordenamiento jurídico, para saber, para tener, o sea, nosotros tenemos que saber cuál es la que prevalece a cómo otra. no poder, o sea, cómo no poder ir en contra, digamos. Si una norma dice, una ley dice de jerarquía inferior dice algo que va en contra de lo que dice la Constitución, bueno, eso es inconstitucional. O un decreto dice algo en contra de una ley, lo mismo. Bien. Traté de buscar los 13, los 10 más 3, y encontré 12. No, lo que ustedes tenían que buscar era 3, porque los 10 lo sabemos. Los 10 son los de la Constitución. 10, o sea, encontré una lista de 12. ¿Y cuáles son los 2 que no están en la Constitución? Y no sé. Yo los anoté. Puede ser uno que sea... Ah, perdón. Algunos están como leyes, además, ¿no? No, porque la forma de incorporar, de ratificar el tratado es a través de una ley del Congreso. Entonces es la ley tanto que ratifica el tratado X. Ok. ¿Florencia? Yo había encontrado, puede ser la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. Sí, ¿y cuál más? Ya, ahí quedé. Y yo encontré uno sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas y Discapacidad. Discapacidad, sí. Pero no sé cuál otro me falta. Y la Convención sobre Imprescriptibilidad. Ese lo dijo Florencia recién. Ok. ¿Y sobre la desaparición forzada de personas? Exacto. Entonces no me faltan. Esos son los 3 que se agregaron por el procedimiento del 75, inciso 22. O sea, se les dio jerarquía constitucional con posterioridad. Bien. Dicho todo esto, lo que vamos a ver hoy tiene completamente relación con la clase pasada, porque justamente lo que vamos a ver hoy es cómo en la práctica se hace este control, este chequeo de que una norma de jerarquía inferior no vulnere una norma de jerarquía superior, ¿sí? Un decreto no vulnere ni una ley, ni un tratado, ni la Constitución, y así, ¿sí? Bien. Entonces, hoy vamos a ver el control de constitucionalidad. ¿En qué consiste el control de constitucionalidad? Ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? Bien. El control de constitucionalidad es esto que les decía, la revisión acerca de la adecuación de las normas dictadas con los requisitos de la Constitución Nacional. Es comparar la Constitución Nacional con las demás normas del sistema jurídico que tienen jerarquía inferior y asegurar que siempre la que prevalece es la de jerarquía superior, digamos, la Constitución. Esto es un decreto que no establezca algo que esté en contra de la Constitución Nacional, una ley que no establezca algo que esté en contra de la Constitución Nacional. Esta es la actividad, ¿sí? Esto lo realizan los jueces, ¿sí? Porque hablamos de control judicial de constitucionalidad en nuestro país. Ahora vamos a ver distintos sistemas, para garantizar que las normas de menor jerarquía no se contrapongan con la Constitución, ¿sí? Cuando nos referimos a que no se contrapongan con la Constitución, es con la jerarquía dispuesta en la Constitución. No es que si un decreto no vulnera está en contra de una ley, no es inconstitucional. Sí, es inconstitucional porque vulnera la jerarquía dispuesta en la Constitución Nacional. ¿Se entiende el análisis?
No es que solo tiene que ser en contra de un artículo de la Constitución específicamente, o sea, sí es en contra del artículo que dispone la jerarquía. En consecuencia, constituye una forma de control entre poderes, ¿sí? Vieron que hablamos al principio de, y lo vamos a ver la unidad que viene, el sistema de control entre los distintos poderes, que ninguno de los tres poderes tenga más facultades que el resto, ni más poder, por decirlo de algún modo. Bueno, el control judicial de constitucionalidad forma parte de estos controles entre poderes, para equilibrar el poder entre ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el control judicial de constitucionalidad es ver si un decreto dictado por el Poder Ejecutivo es constitucional, y lo puede declarar inconstitucional. Entonces está revisando las facultades del Poder Ejecutivo. Lo mismo con el Poder Legislativo y una ley. Es un presupuesto básico para el equilibrio entre los diferentes poderes y es una garantía de la supremacía constitucional. ¿Sí? Básicamente garantiza la supremacía de la Constitución, que ninguna norma inferior la vulnere. Bien. Hay distintos sistemas de control de constitucionalidad, y después vamos a meternos más de lleno en nuestro sistema de control de constitucionalidad. Tenemos el británico, el continental europeo y el norteamericano. En el sistema británico, que son sistemas parlamentaristas, donde el parlamento es muy importante, no hay control de constitucionalidad. No hay ningún juez, ¿sí? ni la corte, como el Tribunal Supremo de ese país, que pueda descalificar una ley dictada por el Parlamento, basándose en la inconstitucionalidad de esa ley. El Parlamento es el que tiene la última palabra, ¿sí? Son sistemas distintos a Argentina, donde el Parlamento es mucho más importante que lo que es el Poder Ejecutivo. En este caso también este tipo de sistema aplica en Holanda, países escandinavos, ¿sí? No hay, básicamente, es un sistema donde no hay control. El continental europeo es de tipo concentrado. Esto quiere decir que la capacidad para declarar la inconstitucionalidad de las normas está monopolizada por un solo órgano, ¿sí? Que eso se conoce como Tribunal Constitucional, Corte Constitucional, Consejo Constitucional. Lo hace solo un órgano. Si en una causa se está analizando la constitucionalidad o no de una norma, tiene que derivarse a ese órgano especializado. ¿Sí? Estos ejemplos de estos, España tiene un tribunal constitucional, Colombia tiene un tribunal constitucional. En nuestro caso, nosotros tenemos este sistema norteamericano que es de tipo difuso. ¿Sí? El control judicial de constitucionalidad lo puede ejercer cualquier juez federal o local. ¿Sí? O sea, la Corte Suprema, el juez o jueza de primera instancia de Calamuchita, de Orán, de donde sea, una cámara, cualquier juez al cual se le pida la declaración de inconstitucionalidad de una norma, lo puede hacer. ¿Sí? Nuestro sistema de control de constitucionalidad deriva del sistema que se implementó jurisprudencialmente en Estados Unidos. Ustedes vieron que en la bibliografía o en el material que tienen de clase, yo les dejé un videíto, así como medio viejo, que es sobre Madison versus Madison, Marbury versus Madison. ¿Lo pudieron ver? Yo lo estoy descargando, pero todavía no me bajó. Me dice que pesa mucho. Descargando es un enlace de YouTube. Sí, lo quise descargar a la compu porque no me entra bien la conexión y con el YouTube Plus y no me lo está descargando. Queda en mirá, no sabía que se podían descargar los videos. Sí, con el Plus sí. ¿El resto lo pudo ver? El silencio es una respuesta, ¿no? No, la verdad. Yo sí, yo lo vi. ¿Quién lo vio? Yo sola. No sé, yo sí. Parece que sí. Sí, que es como medio en blanco y negro, que estaba subtitulado, así que me tuve que acercar porque primero lo había puesto lejos. Pero sí, es interesante. Explica un poco es una cómo forma se llegó. visual de entender este fallo, ¿sí? El fallo Marbury versus Madison, que es un fallo de 1803 de la Corte Suprema, que es el caso judicial
que da origen al control judicial de constitucionalidad. Luego nosotros, digamos, en nuestro sistema, hicimos nuestra réplica jurisprudencial en 1888, es el primer fallo en que se habla de control judicial de constitucionalidad. Lo tienen en el material. Pero básicamente la Corte, ahí en el videito pueden ver súper claro, digamos, súper claro las tensiones que había. El fallo trata, los hechos eran sobre hubo un cambio de gobierno, se iba del gobierno Adams, tenía que asumir Jefferson, presidente. Adams, antes de retirarse de su gobierno, designa determinados jueces, y las notificaciones a esos jueces no les llegan antes de que asuma Jefferson. Eso es como la situación. Y Jefferson y su secretario de Estado no quieren remitir las notificaciones, digamos, efectivamente entregar las notificaciones que ya habían sido... porque las que no entregaron eran de un partido político opositor, por eso no claro, les habían entregado. Exactamente. Sí. Entonces, los jueces, Marbury era uno de esos jueces, junto con otros 3, a los cuales no se les había notificado y no lo querían notificar, o sea, si no se notificaba, efectivamente no podía ejercer su cargo, y presentan este caso a la Corte Suprema. Y la Corte, ahí pueden ver en el video, para mí el video está bueno en ese sentido, como muestra todas las tensiones y discusiones que tienen los jueces de la Corte para ver qué pasa, y las tensiones porque tenían un gobierno nuevo, ellos pareciera que eran opositores a ese gobierno, entonces cómo se tenían que parar frente a este pedido. Y ahí lo que resuelven en definitiva es, no hacen lugar a lo que Marbury pedía, y los jueces pedían, para no meterse en la cuestión más política, no oponerse directamente a Jefferson, pero sí dejan sentado que la Corte Suprema, el Poder Judicial en particular, ante un caso en que se vulneran derechos particulares, tiene la facultad de hacer un control de constitucionalidad. ¿Sí? Y ahí, de esa manera, por más que no le dé la razón a Marbury, deja sentado, yo a partir de ahora voy a poder hacer esto. Cada vez que tenga bajo examen una norma que puede ser inconstitucional, está en contra de la Constitución de Estados Unidos, lo voy a poder analizar. ¿Sí? Y a partir de ahí nace el control judicial de constitucionalidad, que luego se replica acá en Argentina. Fallo Sojo, fallo El Hortondo, de estas fechas, 1888, 1889, en el cual incorpora a nuestra propia Corte esta facultad. ¿Sí? Se arroga a través de su propia jurisprudencia la facultad de hacer control judicial de constitucionalidad. ¿Por qué digo se arroga? Porque en la Constitución Nacional no está expresamente, lo mismo pasaba en Estados Unidos, no está expresamente establecido el control de constitucionalidad. Si no hay un artículo que ustedes vayan a buscar que diga los jueces del Poder Judicial pueden hacer control de constitucionalidad. Eso no lo van a encontrar. Pero lo que dice nuestra Corte es que el control judicial de constitucionalidad está basado en la lectura conjunta del artículo 31, ya lo vimos la clase pasada, justamente la supremacía constitucional, y el artículo 116. Si la Constitución, básicamente, si la Constitución nos dice que la Constitución es la norma suprema, ¿sí? Eso lo establece en el artículo 31, bueno, pero ¿cómo hacemos si no hay quien controle que así suceda? Digo, si nadie controla que sea así, pueden haber normas de jerarquía inferior que vulneren la Constitución. Alguien tiene que encargarse de hacer ese control, que efectivamente en la práctica no haya normas de jerarquía inferior que vulneren a la Constitución Nacional. ¿Sí? Acá tenemos el artículo 31, que lo vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan que decía esta Constitución, las leyes de la Nación, que sus consecuencias se dicten, son la ley suprema de la Nación? Bien. Y el artículo 116 de nuestra Constitución Nacional
establece, corresponde a la Corte Suprema. Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versan sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva, bla, 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 y por los tratados con las naciones extranjeras. Entonces, corresponde el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución. Con esto le da facultades a entender sobre la constitucionalidad, ¿sí? Junto con la lectura del artículo 31. Digo una cosa, que creo que lo dije en la primera clase, pero no me acuerdo bien, entonces por las dudas lo reitero, lo digo. Les recomiendo que, vamos a ir viendo artículos de la Constitución a lo largo del cuatrimestre, pero les recomiendo que tomen la práctica de, no sé, hoy a la noche agarran el artículo primero, la función, se lo leen, un artículo, son 3 líneas. Mañana a la noche, mañana a la tarde, están tomando un mate, leen el artículo 2. La semana que viene leen el artículo 3. De a poquito, por más que vamos a ir analizando cada uno de esos artículos, vayan artículo por artículo, ¿sí? Cuando tengan un ratito, se leen 1, 2, 3 artículos, no les lleva más de 5 segundos, para ir viendo de qué va la mano. ¿Qué dice nuestra Constitución? ¿Sí? Por más que después vamos a ir viendo, no vamos a ver todos los artículos de la Constitución, y es importante que ustedes sepan qué dice y qué no dice nuestra Constitución, que conozcan los artículos, ¿sí? Bueno, sigo. No para que se los conozcan de memoria, obviamente, eso no, pero digo, sí, que se me vayan empapando. Perdón, acá. Bien, retomando. ¿Cuáles son las principales características del control judicial? Ya esa es una, nuestro control es judicial, no de otro órgano, no de un órgano legislativo, de constitucionalidad. Primero, debe desarrollarse dentro de un caso o controversia judicial, lo cual excluye el control genérico o abstracto. ¿A qué me refiero con esto? El Poder Judicial, no es que hoy se dictó el DNU que establece estas medidas restrictivas. Bueno, el juez de Bahía Blanca dice, che, me parece que este DNU es inconstitucional. Me voy a poner a analizarlo y voy a sacar una sentencia. No, así no funciona el control judicial de constitucionalidad. Funciona de manera tal que, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta dice, che, este DNU es inconstitucional, porque a mí me parece, y le pide a un órgano, en este caso la Corte Suprema, que declare la inconstitucionalidad. El lunes yo digo, che, es inconstitucional que restrinjan mi libertad a circular por la calle a partir de las 8 de la noche. Voy a ir al juez de la Ciudad de Buenos Aires y le voy a pedir que declare la inconstitucionalidad. Solo así, en un caso concreto, en un caso quiere decir alguien que está diciendo esta norma es inconstitucional porque vulnera tal y cual derecho, solo así el Poder Judicial puede hacer control judicial de constitucionalidad. Ahora vamos a ver que hay algún vericuetito más en esto, pero ahora lo vemos. ¿Sí? En principio, caso concreto. En general, no. ¿Sí? Perdón, no en principio, es así. No es en abstracto, tiene que ser en un caso concreto. Es difuso, ya lo vimos, cualquier juez puede ejercer el control de constitucionalidad. Muchas veces está la confusión de que solo el control judicial de constitucionalidad lo hace la Corte Suprema. No, lo hace cualquier juez de cualquier instancia, de cualquier jurisdicción. ¿Sí? No procede en casos abstractos, lo que decía antes, ni de manera preventiva ni consultiva. Por ejemplo, ayer Horacio Rodríguez Larreta escuchó la conferencia de prensa del presidente y dice, che, esto que anunció el presidente me parece que es inconstitucional, voy a ir ahora a la Corte. No es de manera preventiva. El decreto todavía no había salido, todavía no tenemos la letra del decreto, no podía ir preventivamente o consultivamente. ¿Sí? Tiene que haber controversia entre partes, excepcionalmente puede haber inconstitucionalidad de oficio, ¿sí? Esto ahora vamos a verlo brevemente.
Pero, en particular, digamos, en general, él se ha pedido de parte, como todo. En una causa judicial, yo le tengo que pedir al juez que diga, haga o algo. Le tengo que hacer alegaciones, ¿sí? Alegar algo. El pedido, la declaración de inconstitucionalidad es a pedido de parte. O sea, la parte le tiene que pedir, la parte en una causa le tiene que pedir que declare la inconstitucionalidad. Y así lo ha sostenido la Corte Suprema en muchísimos precedentes. Hasta el fallo Rodríguez Pereira, que ahora al final, creo, a ver si me acuerdo, sí, hacia el final les puse unos parrafitos y lo vamos a charlar específicamente, esto de oficio o no. En principio es a pedido de parte, pero tenemos esta excepción del fallo Rodríguez Pereira, que ahora lo hablamos. También, en principio, tiene efectos interparte, esto es, entre las partes en el litigio, o sea, la declaración de inconstitucionalidad de una norma no deroga la norma sigue vigente, ¿sí? Solo que no se va a aplicar para las partes en ese litigio, ¿sí? Yo mañana voy a un juez de la Ciudad de Buenos Aires y digo, el DNU que salió, que dictó el otro día el presidente, vulnera mi derecho a trabajar porque yo no puedo ir a abrir mi panadería, que la abro justo a las 8 de la noche, no la puedo abrir. Le pido que lo declare inconstitucional. El juez lo declara inconstitucional, se me aplica solo a mí, ¿sí? El decreto sigue vigente. Solamente a mí ese decreto no se me va a aplicar. Esto quiere decir que voy a poder abrir mi panadería a las 8 de la noche si el juez me da la razón. ¿Sí? Ahora, ¿por qué digo en principio? Porque yo puedo juntarme con todos los comerciantes de mi barrio y decir, che, me parece que este decreto es inconstitucional porque no nos dejan tener abierto el local a las 8 de la noche. Entonces todos nosotros somos 200 comerciantes, nos presentamos en la corte y, en un juez, y el juez nos da la razón. Bueno, las partes en ese caso son muchas, son 200. Y es más, nos podemos presentar con una asociación, una organización de comercio que representa a todos los comerciantes del país y nos va a afectar a todos. Entonces, prácticamente, al menos en esa cuestión sobre apertura de locales, ese decreto no se va a aplicar más. No es que se derogó, pero como afecta a una colectividad de personas muy grande, el efecto en la práctica es que no se aplica. ¿Sí? ¿Se entiende? La ley declarada inconstitucional sigue vigente, pero no se aplica al caso concreto. ¿Sí? Esto es lo que les estaba diciendo. La declaración de inconstitucionalidad debe ser última ratio, ¿sí? Cuando sea por estricta necesidad. Es el último recurso y la Corte con esto es súper reiterativa. En un montón de precedentes dice que por la gravedad institucional que engendra la declaración de inconstitucionalidad de la actividad de otro poder, ¿sí? En definitiva está anulando lo que hizo otro poder, tiene que ser el último recurso. Si hay otra manera de proteger un derecho en el expediente, en la causa, que no sea declarar la inconstitucionalidad, debe recurrir a eso, ¿sí? A no declarar la inconstitucionalidad. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Dudas, preguntas? ¿Estamos bien? Bien. El control judicial de constitucionalidad, ustedes tienen un texto de Roberto Gargarella en el material, presenta ciertas críticas. Tenemos dos tipos de críticas al control judicial de constitucionalidad. Les recomiendo que lean el texto, especialmente el texto de Roberto Gargarella, porque es muy interesante que se empapen de estos debates constitucionales. Por un lado, tenemos las críticas relativas al efecto contramayoritario, esto es, el poder judicial es un poder que no es elegido de manera popular, no se renueva, digamos, periódicamente, como el poder legislativo o el poder legislativo, poder ejecutivo, poder legislativo, por
digamos, por elecciones periódicas, sino que duran en sus funciones hasta que dure su buena conducta. Entonces se considera que es un poder contramayoritario, porque no lo eligen, ¿sí?, ni lo renuevan las mayorías. Entonces surgen inquietudes y críticas respecto de la legitimidad democrática que tienen los jueces para revertir decisiones tomadas por representantes que sí son elegidos directamente por el pueblo. Es un juez que no eligió a nadie, que está anulando una ley votada por el Congreso que eligió la mayoría del país. Que a sus representantes los eligió la mayoría del país. ¿Sí? Y de hecho, si es una ley que votaron todos, los diputados senadores, todo el país. Porque digo, todos votamos a esos representantes. Entonces, la inquietud es ¿por qué o cómo puede ser que en una sociedad democrática se termine primando la voz de los jueces, quienes no son elegidos directamente por la ciudadanía y cuyo mandato no está bajo el escrutinio periódico popular, sobre la voz de la ciudadanía específicamente? ¿Se entiende la cuestión, el problema? ¿Sí? Esto no quiere decir que haya que eliminarlo. Presenta estos problemas, los jueces tienen que ser estrictos en eso. Podemos decir, bueno, para mí no debería haber, para mí siempre tiene que primar lo que vota el Congreso, porque lo eligió la mayoría. Esto es para que ustedes también, a partir de la lectura, por ejemplo, del texto de Argarela, hay varios textos muy interesantes respecto de esto, ustedes también se pregunten, bueno, ¿funciona el control judicial de constitucionalidad? ¿Sí? Tenemos un montón de ejemplos de leyes que fueron discutidas un montón en el Congreso, que se hicieron audiencias públicas participativas en todo el país, como la ley de medios, por ejemplo, que tuvieron muchísima participación y que luego un juez declara su inconstitucionalidad. ¿Esto es válido? O sea, sí es válido respecto de lo que está, digamos, del funcionamiento institucional, pero ¿nos parece bien en nuestro sistema democrático que así funcione? ¿Sí? Y luego tenemos otras críticas también, vinculadas, que no dejan de ser menos importantes, que son los problemas interpretativos. ¿Por qué? Porque, digamos, esta idea de que hay una sola forma de interpretar las normas y de aplicarlas a un caso concreto, ¿sí?, que esto es el mito de la solución correcta, o sea, no hay una solución correcta en un caso. Hay distintas formas de entender las normas y aplicarlas. Y además hay distintos criterios interpretativos sobre la norma. Yo leo una norma y puedo entender que dice una cosa, otro lee la norma y entiende que dice otra cosa. Y con muchísimas normas pasa eso, ¿sí? Agarro el artículo 19 de la Constitución Nacional. ¿Alguien la tiene, la Constitución Nacional, y lo puede leer? ¿Alguien? Sobre las acciones privadas. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden ni a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Hasta ahí. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer... Hasta ahí. ¿Alguien lee esa parte del artículo? Dice, otra vez, ¿me lo lees más despacio? Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios. Y no puede, y exentas al poder de los magistrados, ¿sí? Entonces, alguien lee ese artículo y dice, bueno, fumar marihuana o tener la tenencia de marihuana para consumo personal no afecta al orden ni la moral pública, entonces no tiene que ser criminalizado por un juez. Otra persona lee ese artículo y dice, no, para mí ni afecta a un tercero. Para mí sí afecta al orden público y afecta a un tercero, sí tiene que ser criminalizado. Podemos, ante la lectura del mismo artículo, opinar opiniones completamente dispares. De hecho, así fue la jurisprudencia de la propia Corte Suprema, que en algún caso criminalizó a la tenencia de estupefacientes para consumo personal, siempre hablamos de consumo personal, y en otros casos no. ¿Se entiende, digamos,
además eso, o sea, de acuerdo a qué juez toque, puede declarar la inconstitucionalidad de una norma o no. ¿Sí? Puede interpretar cosas distintas. No es que hay una sola solución. Entonces, una ley puede declararse inconstitucional por un juez X, pero lo agarra otro juez y dice, no, esto no me parece inconstitucional. Y genera una inseguridad jurídica total. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto, existe una brecha interpretativa entre lo que dice la Constitución Nacional y lo que los jueces dicen que dice. ¿Sí? Un juez dice que dice una cosa, otro juez dice que dice otra cosa. Y la propia Corte ha admitido que la Constitución Nacional puede ser interpretada de manera diferente, ¿sí? Y rechaza este mito de la solución correcta. No hay una solución correcta. Los jueces no son dioses ni seres de otro planeta que interpretan y nos dicen cómo las cosas son. Lo interpretan del modo en que para ellos las cosas son. Acá lo mismo. Sí, acá estaban los casos que les decía, Basterrica, Riola. ¿Sí? En Basterrica se criminaliza la tenencia de estupefacientes para consumo personal, en la Riola no. Entonces son decisiones completamente opuestas con la aplicación de las mismas normas. Y luego, además del control de constitucionalidad, esto es de controlar que normas de jerarquía inferior no vulneren la Constitución Nacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos creó el llamado control de convencionalidad. Ya no se controla que cumplan con la Constitución, sino con una convención internacional de derechos humanos, en particular la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Que normas de derecho interno no vulneren los tratados internacionales de derechos humanos, ¿sí? La Corte Interamericana de Derechos Humanos creó o declaró o estableció el control de convencionalidad, en este caso, que es Almonacid Arellano, en el año 2006, ¿sí? Estableciendo que los jueces, las juezas y tribunales internos no solo están obligadas a aplicar las normas vigentes de su ordenamiento jurídico, sino que también están sometidos a las disposiciones consagradas por la Convención Americana de Derechos Humanos y la interpretación que haya hecho la Corte Interamericana de esas disposiciones. Tienen que hacer control de convencionalidad, ¿sí? Los jueces, nuestros jueces, tienen que hacer control de convencionalidad. Si una norma interna está en contra de un tratado internacional, tienen que declarar su inconvencionalidad en ese caso, ¿sí? En nuestro ámbito interno, la Corte Suprema de Justicia incorporó este control de convencionalidad un año después del caso Almonacid Arellano, en el caso Maceo, que confirma la doctrina utilizada anteriormente en ese fallo, en ese caso, y establece que el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad, teniendo en cuenta no solamente la KDH, sino también, la KDH me refiero a la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Luego también la Corte Suprema siguió incorporando este control de convencionalidad en fallos subsiguientes. Y acá está lo que les decía de el control de constitucionalidad y convencionalidad de oficio. ¿Puede proceder de oficio? Bueno, en principio no, y la Corte venía diciendo reiteradamente que no, pero en este caso, que es Rodríguez Pereira, del año 2012, la Corte reconoce la posibilidad de la Corte, de los jueces, de, ante una inconstitucionalidad, ante la palmaria evidencia de una inconstitucionalidad de un caso que está bajo estudio, pero que no se la pidieron, la parte no le pide la declaración de inconstitucionalidad, aún así la Corte puede declarar la inconstitucionalidad. El caso Rodríguez Pereira, en particular, era un joven que había participado de la Colimba, el servicio militar obligatorio, había sido conscripto, y en el marco, digamos, del servicio militar obligatorio, resulta lesionado, básicamente con una máquina de pan, se corta una mano. Entonces, presenta un daños y perjuicios contra el Ejército Nacional para ser indemnizado.
En particular, la indemnización a él se le debía aplicar, según lo que se dice en primera instancia, se le debía aplicar la indemnización de la ley especial, que era la ley de indemnización en el marco de trabajadores del ejército, y no la indemnización que estaba establecida en el Código Civil en el artículo 1113. Porque digamos, ley especial deroga ley general, o sea, si hay una ley más específica que aplica al caso, el principio general de derecho, ya lo van a ver, aplica, digamos, establece que aplica esa ley especial, no la ley general que es el Código Civil. Lo que pasaba en ese caso concreto es que esa ley especial, ¿sí?, que aplicaba para personas del ejército, generaba una indemnización, una reparación, mucho menor que el Código Civil, porque la indemnización solo era por la cuestión física, por la pérdida de la mano, pero no era una reparación integral. O sea, no incluía el daño psicológico, el lucro cesante, entre otras millones de cosas. El daño estético, el daño estético, entre otras cosas. Entonces, ahí la Corte lo que hace, específicamente dice, bueno, Rodríguez Pereira, si el actor, a mí no me pidió la inconstitucionalidad. ¿Y por qué era inconstitucional? Porque la Convención Americana de Derechos Humanos establece este derecho a la reparación, las normas internacionales de derechos humanos establecían la reparación integral. Y en este caso no iba a haber una reparación integral si se aplicaba la ley especial. Entonces dice, ¿qué tengo que hacer yo? Como no me lo pidió la parte, ¿tengo que perjudicarlo? ¿No tengo que garantizarle el derecho a la reparación integral? ¿Se entiende? Y en este caso dice, no, estoy viendo que una norma es inconstitucional, veo la palmaria vulneración de una norma de la Constitución o de una convención, tengo que declarar la inconstitucionalidad por más que no me lo pidan. Ahí hace todo, o sea, obviamente hace una argumentación en torno a última ratio, tiene que ser el último recurso, pero tengo que garantizar el derecho. ¿Sí? O sea, intenta acotarla, ¿sí? Que no es que a partir de ahora todos los jueces van a poder hacer control en todos los casos, control de constitucionalidad en todos los casos, aunque no se lo pida la parte, pero lo hace. Digo, en este caso en particular, hace control judicial de constitucionalidad y convencionalidad de oficio. ¿Sí? ¿Se entendió? Les iba a decir algo respecto a la lectura de fallos. Si ustedes van a este fallo, Rodríguez Pereira, que el voto de la mayoría son 16 páginas, no es mucho, van a ver, por ejemplo, cómo los hechos del caso no están expresados en el primer considerando, y les diría que están como desparramados a lo largo del caso, del fallo. Entonces, no es que siempre los hechos, que es algo re importante para poder entender el fallo, van a estar ordenaditos al principio para que yo entienda lo que pasó y después vea cómo lo analiza la Corte. No. Si quieren hacer el ejercicio, terminamos la clase y van y ven Rodríguez Pereira, van a ver el primer considerando, así lo menciona, y después hacia el final va mencionando un poquito más de cuáles fueron los hechos. ¿Sí? Esto que yo les contaba, que Rodríguez Pereira se lesiona en el marco del servicio militar obligatorio. ¿Sí? Bien, y agrego algo más respecto de esto, que está vinculado con el control judicial de constitucionalidad. Si un juez, si la Corte en particular, si la Corte declara la inconstitucionalidad de una norma, ¿es obligatorio esto para el resto de los tribunales? ¿Ustedes qué creen? ¿Es obligatoria la jurisprudencia de la Corte Suprema? ¿Qué opinan? No, pero lo pueden tomar como antecedente. La Corte, en un fallo que se llama Cerámica San Lorenzo, en el año 1985, y luego esta jurisprudencia la reiteró en otros casos, establece que si bien no hay ninguna norma que establezca que la jurisprudencia de la Corte es obligatoria,
los demás jueces, los tribunales inferiores, tienen un deber de seguimiento de sus sentencias que se deriva del rol institucional que tiene la Corte. O sea, dice, no es obligatoria, pero hay un deber de seguimiento. Salvo que el juez o jueza inferior argumente fundadamente los motivos por los cuales se va a apartar del precedente de la Corte Suprema. Porque el contexto del caso que está analizando requiere que se aparte del precedente de la Corte, ¿sí? Pero para eso tiene que haber una argumentación fundada de por qué se va a apartar de lo que había dicho la Corte, ¿sí? Acá en el PowerPoint después les pongo textual lo que dice la Corte sobre esto. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Tienen un tiempo límite para emitir el fallo? No, así tenemos casos que tardan años y años en resolverse. ¿Alguna duda sobre control judicial de constitucionalidad? Sole, ¿andás por ahí? ¿Querés contarnos rizo o querés que lo veamos la clase que viene y nos vamos a descansar? Te lo dejo a tu criterio. Como prefiera usted y prefieran los chicos. No sé si lo leyeron, si no lo leyeron. Si ¿Pudieron leer rizo? Si no, para la próxima clase no toque. Bueno, Sole, ya que te sumaste, contanos si querés. El fallo rizo, que es el fallo que vemos en esta unidad. Bueno, en realidad todo comienza con... a ver, arranquemos. Empieza con una idea de, digamos, de con una reforma. No me salía la palabra. Es con una reforma en la que se crea un nuevo órgano, ¿sí? Durante determinados momentos se crean dos órganos nuevos, uno es el Consejo de la Magistratura y la otra es el Jurado de Enjuiciamiento. Perdón, Sole, solo te interrumpo. Solo te interrumpo con esto. Eso se incorpora en la reforma del 94, en la Constitución. Claro, Luego lo que hay es una reforma respecto de la designación de los consejeros del Consejo de la Magistratura a través de una ley, que es esa ley la que va a estar discutida su constitucionalidad. Listo, ahora sí te dejo seguir, solo para aclarar ese punto. Porque en realidad eso, el Consejo de la Magistratura se cambia en dos oportunidades, en realidad en tres oportunidades, pero vuelve a quedar la ley anterior porque la Corte Suprema lo que hace es declarar inconstitucional la última ley que venía a sumarle académicos y un abogado más. Si la información venía a sumar académicos y un abogado más al Consejo de la Magistratura. Sí, en realidad lo que establece es la designación popular de esos miembros. O sea, antes los elegían los miembros de cada uno de los órganos, el Colegio Público de Abogados, la Asociación de Jueces, y por una, no sé si se acuerdan, cuando se quiso hacer la reforma judicial, esto que se llamó justicia legítima, se dice, bueno, generemos esto mismo en el marco de estas críticas del carácter contramayoritario del control judicial de constitucionalidad y del Poder Judicial en sí mismo. Bueno, generemos cierta participación en el Poder Judicial de la ciudadanía. ¿Cómo hacemos? Bueno, no podemos designar popularmente a los jueces, pero al menos designemos, o que haya cierta participación en la designación de los jueces,
designación de los consejeros, que son quienes en definitiva después terminan eligiendo a los jueces. Entonces, elijamos popularmente a una parte de los consejeros del Consejo de la Magistratura para que luego designen a los jueces. ¿Sí, Sole? Claro, se pudiera elegir por el voto popular. El tema estaba también que la ley es la 26855, tenía un par de requisitos para poder designarlos, porque lo que pedía era que tenían como que ayornarse a algún partido político, o sea, algún partido político específico. No es que podíamos ir y elegir a determinado juez porque nosotros decíamos, nada más. Entonces, un señor que es el señor Rizzo, que es el representante del Colegio de Abogados, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo. De la capital federal, sí. En representación de los abogados, que siempre ellos tenían a su gente para ser designados. La Corte Suprema, en realidad primero pasa por primera instancia, y la primera instancia declara inconstitucional la ley 26855 porque determinaba que los abogados debían ser elegidos por los abogados, los jueces por los jueces, y así sucesivamente, y tampoco estaban de acuerdo con la cantidad de académicos que intentaban incluir. Entonces... Perdón, solo ahí solo agrego para detallar. ¿Por qué declara que es inconstitucional la Corte Suprema? Porque según su criterio, establece que el artículo 114 de la Constitución Nacional, sí que establece al Consejo de la Magistratura, la creación del Consejo de la Magistratura, no establece que la designación tiene que ser por voto popular, de estos consejeros. Tampoco dice de otra manera, ¿eh? Digo, por eso también es discutible, y está bueno que ustedes vayan, agarren el artículo 114, lo lean, vean la ley, a ver qué les parece. Porque el artículo 114 establece el Consejo de la Magistratura, no dice cómo tiene que ser la designación. Lo que dice la Corte es, bueno, la ley va más allá de lo que dice la Constitución y por eso es inconstitucional. ¿Sí? Podemos estar de acuerdo o no, yo digo, les contamos lo que dice el fallo. Después veamos si... Igual, sí. A lo largo del fallo se excusan le dan 20.000 vueltas al fallo para poder terminar diciendo que es inconstitucional. Pero por todo lo que leí, lo leí 2 veces, 3 veces, y el año pasado también, no me parece que realmente sean valederas para mí las razones que argumentan. Pero bueno, también eso va a variar, depende de quién lo esté leyendo. Sí, para mí este fallo muestra justamente estos problemas del control judicial de constitucionalidad. Acá hubo una ley, en el marco de una reforma al Poder Judicial, se quería generar instancias más democráticas en el Poder Judicial, y el mismo Poder Judicial, sí que siempre se va a oponer a este tipo de iniciativas, o ha sucedido reiteradamente que se opone, declaró la inconstitucionalidad de la norma, ¿sí? Invalidando la tarea del Poder Legislativo. Ven ahí cómo está esta tensión entre el control judicial de constitucionalidad y la tarea que ejerce un órgano representativo de las mayorías. Bueno, entonces el primer tribunal lo declara inconstitucional. Entonces, lo que hace el Ejecutivo es solicitar el salto de instancia, que es agilizar todo, evitar todos los tribunales que siguen hasta llegar a la última instancia, que sería la Corte Suprema. Como se había hablado ya, que hay un par de instancias antes de llegar a la Corte Suprema, no es que uno va directamente a la Corte Suprema. Este es el primer fallo en que la Corte habilita el per saltum, sí que es este llamado salto de instancia, que se estableció por ley, creo, un año antes del fallo, y es el primer fallo en el que lo habilita. Y esto tenía que ver porque las elecciones estaban muy próximas y no había tiempo para esperar a que se pronunciaran el resto de las instancias. Entonces, el Poder Ejecutivo
solicita a la Corte Suprema que chequee el caso y que declare la constitucionalidad de la ley, y precisamente por esto, por lo que entiendo yo, o por la manera de verlo, de ser tan elitistas y pretender que solamente ellos pueden o tienen la facultad de autoelegirse y gobernarse, declaran la inconstitucionalidad de la ley. O sea, que confirman el fallo de la primera instancia. En el medio dan un montón de explicaciones y argumentaciones que no le vi demasiado sentido. Se ponen a analizar en 2 oportunidades el artículo 114, lo desglosan en primera y segunda parte, y divagan hasta con una definición de la Real Academia, que no le vi demasiado sentido, pero terminan declarando la inconstitucionalidad en el considerando 29, que podemos leer si quieren, para que puedan ver. Denme un segundito que el considerando 29. Me fui al paso. Y ya les digo, si lo tienen a mano, ya les digo en qué página está. 21, en la 22, página 22 del fallo, que dice considerando 29, que corresponde examinar ahora si el legislador, al sancionar la ley 26.855, respetó lo provisto en el artículo 114 en lo que respecta a la composición y procedimiento de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura. Por las razones que a continuación se explican, la ley resulta inconstitucional en cuanto a: rompe el equilibrio al disponer que la totalidad de los miembros del Consejo resulte directa o indirectamente emergente del sistema político partidario. Esto quiere decir que, porque lo que están solicitando es que quienes quieran ser elegidos se tienen que acoplar a determinado partido político. Desconoce el principio de representación de los estamentos técnicos al establecer la elección directa de jueces, abogados y académicos y científicos. Porque, por la misma razón, lo que no están de acuerdo es que sean elegidos por el pueblo. C. Compromete la independencia judicial al obligar a los jueces a intervenir en la lucha partidaria. Siempre ronda la justificación en lo mismo. El pueblo no debería o no tendría que elegirlos a ellos, no deberían ser electos de forma por el voto popular. Y la D, que vulnera el ejercicio de los derechos de los ciudadanos al distorsionar el proceso electoral. Esos son los fundamentos básicos por lo cual declara la inconstitucionalidad de la ley. Y si volvemos a leer el artículo 114, no me parece que vulnere absolutamente ninguna de las partes de la Constitución. Pero eso a mi parecer. No sé qué dice. Súper, Solé. Cuando quienes no pudieron leer el fallo, que me imagino que son la mayoría, cuando lo lean, además de considerando que señalaba Sole, que es el 29, presten particular atención a los considerandos 13 a 16, que sí que habla sobre justamente el control de constitucionalidad también. Intenten ver esto que mencionaba Sole, la tensión, que les decía yo también, la tensión entre digamos, las decisiones mayoritarias, ¿sí? Y la anulación de ello por parte del Poder Judicial, los argumentos que da el poder a la Corte Suprema en particular respecto a esto que decía Sole de la independencia. Bueno, consideramos que esto afectaría a la independencia o no. Intenten hacer ese análisis un poquito más fino sobre el fallo. ¿Pudieron avanzar con la lectura de los textos?
Profe, en relación al fallo, yo leí la parte, digamos, hasta que la resolución, lo del por cada voto, no le van, sí, tampoco es por cada voto. Pero también como por ahí en muchas partes lo que decían era como lo que manifestaban es como que el Poder Ejecutivo y el Legislativo como que se excedían de las facultades que tenían otorgadas, como que esto de que había como esto, que se excedían las otras facultades y que como que con esto del control, como que los jueces tenían que salir a poner un límite a esta ley que en realidad como vulneraba esto que decían, ¿no? Exacto, está explicando por qué está haciendo control judicial de constitucionalidad, pero eso no deja de presentar problemas. Digo, en definitiva termina anulando una propuesta de reforma para democratizar al Poder Judicial, y lo está decidiendo el propio Poder Judicial. Claro, totalmente. Ellos están decidiendo sobre algo que, los afecta a ellos mismos. Ellos. Entonces, ¿cuáles serían los límites que están poniendo si en realidad ellos están marcando los límites en relación a sus facultades? Es como ahí. Totalmente, y eso es algo también que me olvidé de decirles. El Poder Judicial es el único poder, lo vamos a ver igual más adelante, ¿no? Entre las funciones, pero es el único poder que tiene la última palabra. El presidente dicta un decreto, lo puede anular el Congreso por una ley posterior, o el Poder Judicial. El Congreso, se ve acá en Rizo, dicta una ley, lo puede anular el Poder Judicial, como pasa acá en Rizo. Al Poder Judicial no le pueden anular una sentencia. La sentencia es la última palabra. Entonces, también hay que ser, por eso esto de del último recurso, porque hay que ser muy cuidadoso con eso. Está anulando normas que decide el Congreso y eso es definitivo. ¿Sí? ¿Algo más? Por eso te pregunté por los tiempos, porque en algunos momentos va a ser urgente. El caso del muchacho lesionado tiene que decidirse antes de que el chico se muera. Sí, no, el caso de Rodríguez Pereira, imagínense, el chico estuvo en el servicio militar obligatorio. ¿Cuándo se derogó el servicio militar obligatorio? ¿En el 91, 92? No me acuerdo. Sí. El fallo es de 2012. Claro. 20 años después. Digo, pero no es el retraso solo de la Corte Suprema, o sea, hay un retraso de todas las instancias previas y luego de la Corte Suprema. Profe, una consulta, ¿cuál es el criterio para que hagan el persaltum? ¿Dónde está? La necesidad y urgencia. No, lo vamos a ver en más adelante, cuando veamos competencia. Pero así en dos linitas, básicamente tiene que haber una cuestión de gravedad institucional muy explícita, y además no es de cero, o sea, yo no puedo pedir un persaltum directamente, tengo que tener la sentencia, la primera sentencia, y luego poder ir a saltearme todas las instancias posibles después. Pero ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos la intervención de la Corte, hacia el final. Derecho procesal constitucional. ¿Alguna pregunta o comentario más? Bueno, yo solamente para cerrar con respecto a lo que venía diciendo, cuando dijo que el fallo no afecta a todos, sino a las partes, en este caso se termina dejando la ley que estaba antes de la 26855, que es la 26080, que es la ley actual, en donde la composición queda de 2 abogados, 3 jueces, un académico, 3 diputados, 3 senadores, el Poder Ejecutivo. Eso solo. O sea, y el representante del Poder Ejecutivo. Recuerden esto, claro, porque cuando veamos Poder Judicial, recuerden esto porque cuando veamos, bueno, no Poder Judicial, sino la clase siguiente, que son otros órganos, vamos a ver Consejo de la Magistratura. Entonces recuerden esto que decía Sole, cómo está compuesto el Consejo de la Magistratura, porque lo vamos a ver específicamente, vamos a ver más claramente cuáles son las funciones del Consejo, pero bueno, vamos a poquito. Así, ¿estamos hasta acá? Entonces, bueno. Estamos terminando a las 8, justo el horario que no podemos salir.
iba a decirles una cosa. Bueno, para la clase que viene, probablemente les mande un trabajito práctico durante el fin de semana para que hagan. Intenten ponerse al día con las lecturas. Les doy la recomendación de que no se atrasen viendo, tenemos 1000 millones de cosas, pero les va a ser muy difícil ponerse al día después. Hagan esta lectura de los fallos, por favor. La clase que viene vamos a hacer el análisis de un fallo en particular juntos y juntas en la clase. O sea, análisis me refiero a lectura, no análisis. Vamos a leer el fallo juntos para que podamos ir resolviendo dudas en el momento, hasta lingüísticas, digamos, de cosas que refiere el fallo que no se entiendan. Así pueden ustedes avanzar con la lectura de fallos, ¿sí? Después en todo caso les aviso con qué fallo lo vamos a hacer. Y para la clase que viene vamos a ver la unidad 5, que es la introducción a la parte más orgánica, digamos, de los poderes. Vamos a ver sistema federal, republicano federal de gobierno, y algunas, digamos, cuestiones más institucionales antes de pasar a ver poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Sí, que vamos a ver las cuestiones de la parte orgánica de nuestra Constitución. ¿Sí? Entonces, lean los materiales de la unidad 5. Además, vamos a ver esto que les decía, el fallo, para ayudarlos a ustedes en la lectura de los fallos. Y les mando también, entonces, el trabajito práctico. ¿Sí? O lo subo y les aviso por mail que lo mando. Noelia, sí. ¿Vos subís las clases que vemos, que compartimos? Sí, las subo al canal de YouTube, están todas las clases. Les pedí que se suscriban al canal. Ya me suscribí a tu canal. Ah, bueno, ahí subo las clases. Bueno, está bien. Ahí subo, están todas las clases. Bueno. Van a ver que también están las clases de análisis jurisprudencial, pero yo ahí marco cuáles son de derecho constitucional y cuáles son de análisis jurisprudencial. Profe. Sí. La clase pasada tuvimos 2 horas y un poquito más de clase y el video era de 1 hora. ¿No? Sí, sí, porque empiezo a grabar en el momento que arranca el tema de la clase, para que después no quede un video eterno. Hoy, por ejemplo, toda la primera parte que hicimos, además debate, no la grabé, la verdad, porque si no después hay un video eterno en que ustedes quieren ver el tema de clase para entenderlo, tienen que ir al minuto X que no saben cuál es y es un lío. Entonces empiezo a grabar cuando empieza el tema. Pasa que justo usted daba consejos de cómo leer los fallos, de las partes donde no tenemos que perder el tiempo, y justo esa parte no salió en el video, así que bueno. Bueno, pero se los dije. La clase que viene que no sé quién me lo va a explicar. La clase que viene que hacemos la lectura de fallos juntos, lo volvemos a charlar, no se preocupen, y además lo que hacemos es justamente, les voy a marcar, por ejemplo, este detallecito, esta ley, lo que dice este decreto, lo que dice no se pierdan con esto, no lo vayan a buscar, sí, sigan leyendo. Para no justamente perderse en los detalles. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Nos vamos a disfrutar el viernes? Creo que sí. Bueno, de todos modos, antes de empezar a disfrutar el viernes, vayan a leer el artículo 1 de la Constitución, así ya se sacan un artículo de encima. Siempre dándoles tareas, nunca no dándoles tareas. Bueno, disfruta el fin de semana. Ustedes también. Cuidate. Ustedes también, cuídense mucho. Bueno. Y no se quejen tanto, no nos quejemos mucho. Yo no me quejo. No. Yo la verdad, en general digo. Yo no me quejo, agradezco todos los días. Bueno, me alegro. Bueno. Nos vamos a relajar. Vayan a relajarse como el sistema de salud, por favor. Sigan el ejemplo. Chao. Bueno, abrazo. Chau, chau.